como te dije, soy pediatra, ¿no? Entonces ya tenía casi 12 años ejerciendo la pediatría tradicional, convencional de toda la vida. Y hubo un momento en que llegó a mí un niño que yo lo había recibido en quirófano, o sea, había nacido, yo había sido yo quien había recibido el niño desde la hora cero. Y ya tenía Pedrito como unos 8 años aproximadamente. Y veo en el historial que ese niño nunca se había enfermado. O sea, no lo podía creer. O sea, tú sabes, vienen para la parte de puericultura, que es peso, talla, dieta, nutrición, suplementos, etcétera. Y es cuando normalmente se le ponen vacunas y cosas varias. Y este niño pertenecía a esos grupos religiosos que no permiten que se hagan transfusiones, que no se pinchen de nada. Entonces ahí se respetaba mucho esa parte. Te estoy hablando de los años 80. ¿Okay? Entonces, claro, este niño no tenía nada de la medicina convencional, sino que yo veía en su historial desde que había nacido que nunca se había enfermado. Entonces le pregunto a la madre, pero este niño nunca se ha enfermado ni siquiera conmigo, porque a veces cuando tú ibas de vacaciones dejabas a todos los pacientes, a otro colega, 15 días o lo que sea, a lo mejor se enfermó en ese momento. No, ni siquiera se había enfermado ahí. Entonces yo me quedé con una duda, o sea, intrigadísimo, y cuando esta paciente se va, yo le digo a la secretaria, busca por favor, tenía ya en ese momento más de 6.500 pacientes en historias clínicas. Entonces ya teníamos un volumen importante. Busca estos, nosotros cariñosamente lo llamábamos los bichos raros. ¿Por qué? Porque claro, no permitía que le dieras un antibiótico, nada, solamente era nutrición pura, nunca lo verías en un McDonald's, por decir, en comida rápida. Después te contaré otras cosas que de verdad eran alucinantes de estos niños. Entonces me consigue 80 pacientes, bueno, sobre 7.000 y pico eran 80 pacientes de este grupito. Y comencé a revisar, ninguno de estos se habían enfermado. Y este Pedrito no era ni siquiera el más viejo de mis pacientes. Tenía otro que me había llegado de pocos meses de edad, que ya tenía como, qué sé yo, 14 años. Impresionante. Yo me quedé, pero aquí ¿dónde está? Aquí hay algo que no me han contado. ¿Cómo es posible que estos niños, sin tener ningún tipo de protección inmunológica y solamente comiendo sano, están así que nunca se han enfermado? Entonces me obligaron a mí, pero te hablo de niños que me llegaban 3, 4 años y que se peleaban por un topper que llevaba la madre y tú pensabas que eran galletas, tú sabes, cookies, qué sé yo, cualquier chocolate, cosas. No, eran lonchas de col, eran lonchas de pimiento, ¿ah? Y una niña, yo me recuerdo como si fuera hoy porque la cara de la enfermera cuando la vio, que la vemos entrar de la puerta toda chorreada de algo que no sabíamos lo que era porque parecía una manzana, se estaba comiendo una cebolla. O sea, sí, una cebolla pero con un gusto y se te veía así con unos ojazos, tal cual. ¿Y qué religión es esa o qué tipo de grupos son? Testigo de Jehová, Rosacruz, un montón de religiones que tienen ese denominador común. O sea, que no se ponen transfusiones, no se ponen antibióticos, no se pinchan nada. O sea, solamente nada, lo de ellos, eso sí, ellos cumplían en venir porque querían ver si el niño se estaba desarrollando bien, la nutrición, pero era poco lo que uno podía decir de la nutrición, porque todo lo que comían en aquella época no existía el concepto de ecológico, porque todo lo era. Estoy hablando de los años 80. Claro. Todo lo era prácticamente. Pero igualmente nunca lo ibas a ver en una cuestión de comida rápida, que era más o menos en esa época que había un boom, porque en los años 80 arrancó todas las comidas rápidas que se conocen hoy en día. Pero nada, entonces claro, yo cuando me quedé con una duda esto no me lo habían contado. Entonces, pero yo lo que quería es que todo eso lo tuvieran todos mis pacientes, o sea, que no se enfermaran. Y comencé a analizar y me di cuenta de que evidentemente hay un fallo enorme en la educación médica. La parte de nutrición, la parte de biología molecular, que se hace durante el primer trimestre de una carrera de 6 años, no lo vuelves a tocar. O sea, preguntémosle a cualquier colega, y me incluyo a mí, porque yo tuve que volver a estudiar desde cero. O sea, a mí me hubieran preguntado al final de la carrera, en ese momento, me hubieran preguntado, hábleme de la estructura molecular de una célula, los componentes,
cómo son las reacciones químicas internas. Eso se conocía ya. Ahora se conocen muchas más cosas, por supuesto. Pero eso, oye, que tú no lo vuelvas a tocar nunca más, me dejó de verdad, digamos, perplejo. Y en ese momento deja la pediatría y se dedica a Y en ese momento, quien me conoce, yo tuve una crisis mística. Yo iba a dejar la medicina, iba a montar una zapatería, una pizzería, lo que sea, porque estaba completamente defraudado en la medicina. ¡Hola! Así pues. Entonces, claro, al final la ciencia es una pasión. ¿Y esa crisis, por ayudar un poco a la gente que está en ese momento de crisis, cómo la resolviste? ¿Cómo resolviste cuál es el siguiente paso? No, por la pasión de la ciencia. O sea, es que no me iban a ganar. O sea, esto no puede ser. O sea, yo tengo que saber por qué. A mí me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces, si eso era así cierto, lo que estaba viendo, oye, era una muestra de 80 pacientes sobre 7,000 y pico, pero son 80 pacientes que eran homogéneos y eran de razas diferentes en el sentido de solamente tenían esa determinada religión y ese denominador común, que comían sano, que nunca comían basura, que no se utilizaran los productos de farmacia. Era, obviamente, yo lo supe porque venían a un médico, a un pediatra. Pero comencé a estudiar de nuevo, tuve que comenzar a estudiar de nuevo. Claro. O sea, que es la medicina ortomolecular de minerales, con donde funciona cada mineral, las enzimas por donde pasan, qué hace la célula para enfermar y no enfermar. O sea, cómo era posible que estos niños tuvieran una protección tan tremenda. Y era fundamentalmente una buena calidad de nutrición. ¿Qué es lo que se ha añadido desde esos años 80 a esta parte? Lo que ya hemos comentado. Que no lo necesitábamos para nada. La cantidad de contaminación y de tóxicos. Entonces ese es un plus, que no solamente tengo que ayudar a la célula a nutrirse de nuevo, a reparar sus daños, sino que también tengo que desintoxicarla.